¿por qué eres mi hijo? Y esto está basado en la vida de el hijo pródigo, el muchacho que se fue y dejó su casa y le fue mal en el camino. Encontró amistades donde esas amistades quizás fueron mal con ellos. Pero hoy no le voy a hablar acerca de lo que es el hijo pródigo, sino lo que es el hermano del hijo pródigo. Aquella persona que se queda en casa, trabajando quizás, pero se vuelve un egoísta. Soy el profesor Hermes José González, bienvenidos a mi vida nuevamente. Para mí es un privilegio estar con cada uno de ustedes. El hijo que se queda en casa, quizás es aquel paternalista que todo el tiempo va a depender de papá dame, papá aquello, papá lo otro y papá. Tiene papitis y tiene mamitis. Aquel a lo mejor se portó muy mal en el camino, pero aprendió. Este se molestó cuando aquel llegó a casa, egoísta. Aquel llegó a casa y no le importó en realidad si su hermano estaba, no celebró, sino lo único que se hizo fue molestarse. Porque aquel hijo llegó y se había malgastado el dinero y a él lo que le importaba era la obtención de sus riquezas. Y así observamos muchas personas dentro de algunas congregaciones, algún recinto universitario, algún hogar, familia en el aspecto social. ¿Por qué sí? ¿Por qué lo están premiando si se porta tan mal? Para que cambie, vale, para que cambie. El hijo pródigo bailó, rumbió, discoteca para este siglo. Pues yo lo voy a poner en una discoteca, lo voy a poner en una pachanga hermosísima, lo voy a poner por allá en un rincón bailando, rumbeando con sus amistades. Lo voy a colocar en sitios donde no había en aquella época lujos. Quizás para aquel instante no habían violines, no había guitarras, sí habían guitarras, sí había arpa en ese momento, porque el rey David le tocaba al rey, a Saúl. Entonces aquel arpegio durísimo con el hijo pródigo y él con las mejores mujeres derrochando el dinero y fantasías y lujuria, sexo, droga, prostitución, homosexualismo, Bad Bunny, Anuel, y entonces por allá y bailaba y aquello y lo otro y disfrutaba su momento de gloria, cuando de repente ¡placa! Choca, se acabó el dinero, se agotó el dinero, ¿ahora qué hago? Entonces el hijo pródigo tomó la decisión de buscar y no encontraba absolutamente nada, porque había derrochado su dinero y se había acabado todo, se había agotado todo. ¿Qué hago? Se fue para un sitio donde había unos puercos, un chiquero le llamamos nosotros, eso, lo más bajo, lo más vil para él en ese momento. Entonces vivió la experiencia agradable de gozar, de vivir la rumba, la pachanga, la jodera, disculpen la expresión. Se fue, vivió esa experiencia, aquel no. Aquel se quedó estancado trabajando y haciendo más riquezas y se volvió egoísta, pendenciero quizás, pleitero, brollero. Tantas cosas que puede tener una persona cuando es arrogante, es quien sabe, yo estoy aquí en la casa, mi padre me ama es a mí, aquel no, aquel que se embrome bastante sin pensar, orgulloso, ¡guau! Tantas cosas que vivió ese hijo mayor que llenaron su vida, de su corazón se le llenó de arrogancia, de prepotencia, incapaz de hacer una oración por su hermano.
y le comento la historia de Joel. Joel era un muchacho fino, un muchacho adinerado. Y este muchacho fue rescatado por las manos de nuestro Señor Jesucristo y empezó a ir a la iglesia. Se hizo muy amigo del pastor. Joel vivía en ese mundo donde habían tantos deleites, pero él, en vez de ir para los deleites, buscó de Dios. Y vivió la experiencia de compartir con Dios en la iglesia y le parecía calidad. Aprendió a tocar guitarra, teclado, batería, entre otros instrumentos que movieron su vida. Pero no se le quitaba la arrogancia, todavía era un muchacho arrogante. Yo soy el que hago, yo soy aquello, yo soy lo otro. Pero había un muchacho por encima de él, que era el pastor de jóvenes. Y el pastor de jóvenes lo observaba. Y una vez llega y le dice al pastor, pastor, no me parece ese muchacho, es demasiado prepotente. Tú lo que estás es celoso, le dijo el pastor. Ok, estoy celoso. Tranquilo, pastor, no se mortifique, no se dé mala vida por eso que acabo de decirle, pero no me parece ese muchacho. El pastor de jóvenes no era que estaba celoso, no era que estaba viviendo una etapa muy fuerte para encontrarse en la vida de ese muchacho, no, en ningún momento. El pastor de jóvenes se sintió aludido porque vio tanta arrogancia en este ser que pensaba que era él el que hacía todas las cosas, mientras que el pastor de jóvenes era el que trabajaba por la juventud. Él se hizo muy amigo del pastor de jóvenes y empezó quizás a cautivar a los jóvenes, y los jóvenes ya no preferían al pastor de jóvenes sino a este muchacho. Él los llevaba a hacer fiestas en su casa, a compartir, pero el pastor de jóvenes estaba totalmente aislado. Y ya los jóvenes no le prestaban atención al pastor de jóvenes. Cuando de pronto Joel hizo una reunión y le dice al pastor, ahora el pastor de jóvenes soy yo y que ellos voten por los dos. El pastor de jóvenes, hubo una elección, destituyeron al pastor de jóvenes y quedó Joel el arrogante. Y empezó a portarse como él era de verdad. Entonces, en ese momento, cuando este joven, Joel, empezó a portarse como era de verdad, el pastor quiso colocarle un bozal, mas no pudo colocarle ese bozal a ese joven. ¿Por qué? Porque se volvió más arrogante de lo que era. Los jóvenes le hacían lo que él decía, y él, de lo más normal, de lo más tranquilo, quería vivir la vida happy. Cuando de pronto el pastor se dio cuenta y le dice al antiguo pastor de jóvenes, y el pastor de jóvenes le dice, pastor, ya yo culminé mi actividades con los jóvenes, así que yo le dije, le advertí mucho acerca de este joven, pero usted no prestó atención, actuando como la vida del hermano mayor de este personaje llamado quizás el hijo pródigo en ese momento. Y el pastor de jóvenes anterior no le prestaba atención. Él seguía con su vida, quizás esa vida tolerando, trabajando para la obra de Dios, pero Joel allí le hizo desastre al pastor en su iglesia, porque no todo está en el dinero, no todo está en lo que sabemos, no todo está en eso. También existe lo que llamamos nosotros la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Cuando no está la presencia de Dios en la vida del ser humano, lamentablemente toda cosa fracasa, ¿sí? Toda situación fracasa porque nosotros tenemos que colocar a Dios de primero, y más si estamos dentro de un templo, dentro de una iglesia, tenemos que colocar a Dios de primer lugar. Si sacamos a Dios de ese primer lugar, pues, señores, estamos totalmente equivocados. El hijo pródigo disfrutó, bailó, rumbió. Joel fue diferente en la iglesia, pero casi la misma experiencia entre el hijo pródigo y Joel. El otro actuó arrogantemente también y no le importaba a su hermano. A muchos de nosotros en un momento dado nos pasa lo mismo. La gente se va al mundo sin darle, nosotros no le damos importancia, y aquel se fue al mundo, hizo
hizo lo que le dio la gana, se portó como le dio la gana, pero Dios tiene misericordia del ser humano. Nosotros no, nosotros vemos cómo esa persona se portó tan mal y no hay misericordia de nosotros hacia esa persona, sino que señalamos y no le damos la mano al caído. Aquel quizás está en el estiércol, viviendo experiencias desagradables, algunas experiencias que no le agradan, pero a nosotros no nos importa si actuamos como el hijo pródigo, como el hermano mayor del hijo pródigo. Mucha gente predica al hijo pródigo, ay, que se fue y deshació, hizo el desastre, que a él le dio la gana y se portó mal. Pero ¿quién habla de aquel orgulloso que estaba ya con el papá, que se quedó con el papá y quizás fue deshonesto, quizás maltrató a los obreros de aquel padre, o quizás no le dio importancia a lo que el papá le decía o lo que el padre le decía? Y cuando el hijo pródigo llega y dice, toma la experiencia y le dice, ¿y qué hace este aquí, pues? ¿Qué se cree este? Así, con arrogancia. Es una moraleja, una metáfora que estoy incluyendo acá en esta oratoria. ¿Qué se cree este, pues? Se derrochó todo el dinero, hizo lo que le dio la gana y quiere venir aquí, mi papá le está haciendo una fiesta. ¿Qué es eso? Así existimos personas egoístas, que vemos que la persona está en el mundo, le hacemos un buen agasajo dentro de la iglesia, lo felicitamos porque volvió a los caminos del Señor, y hay hermanos dentro de la iglesia que se portan egoístas. Y este fue a Babilonia, fue a Sodoma y Gomorra, hizo lo que le dio la gana, y los hermanos celebrando lo que hizo. ¿Qué es eso? Nos portamos totalmente egoístas. Y nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo tal y como somos. Tal y como son ellos. Tal y como son, hay que amarlo. En cierta ocasión estaba yo dando una clase. Estaba dando una clase en uno de los ambientes y me encontré con Alejandro. Alejandro es un muchacho hippie que llegaba a la sección todo hediondo a violín. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Alejandro anda así? Y me le acerqué y le dije, necesito hablar con usted. Necesito que usted me preste atención porque lo que está haciendo no me parece. Y Alejandro andaba con su novia, estudiándolo juntos. Cuando de pronto Alejandro y yo entablamos la comunicación, él me dice, profe, lo que pasa es que yo soy hippie, yo soy de una cultura distinta a la suya. Pero porque tú seas hippie tienes que venir a la clase hediondo a violín y que no te bañes y que la gente se cale el tufito que tú tienes. No, profe, no es eso, sino que no puedo bañarme porque las tendencias, las culturas en nuestro mundo como hippie no nos aceptan eso. No tenemos que andar hediondo. Yo, Alejandro, pero tienes que cortar con eso porque los muchachos no aguantan el olor que tú tienes. Alejandro tomó la decisión de no ir más al ambiente de clase. Yo me sentía con la conciencia muy sucia porque le estaba prohibiendo que la persona estudiara. Y había otra metodología de enseñanza para Alejandro. Yo tenía que a lo mejor asesorarlo, darle una asesoría. Alejandro no, Alejandro se retiró. Y quizás uno tiene que tener mucho cuidado con el comportamiento de cada uno de nosotros. Saber y querer a las personas tal y como son es muy importante. Yo no puedo hacer con esa persona lo que a mí me parezca o lo que a esa persona le parezca, no. Tenemos que llegar a un consenso y escuchar a la persona, no ser egoísta con esas personas que quizás pasaron por una vicisitud, una dificultad, unos problemas en su vida. Y nosotros como egoístas no le damos una segunda oportunidad o hasta una tercera o hasta 1000 oportunidades. Así como Dios le dio oportunidad. Fíjense, hay dos caracteres. Vamos, estudiamos a Judas. Judas no llegó y esperó el arrepentimiento. Si Judas, en un momento dado, fuese sido pila, él pide perdón y Dios lo perdona. Pedro negó al maestro 3 veces y fue perdonado.
Ahí se demuestra que cuando uno se arrepiente, que cuando uno pide perdón, sencillamente el maestro perdona a uno, Dios perdona a uno. Pero nosotros siempre agarramos la primera opción. O algunos agarran la primera opción. ¿Por qué no, pues? Soy libre para escoger lo que a mí mejor, lo que mejor me parezca. Tengo una libre de escogencia, una libre expresión en mi vida. Total, lo que me le pasa a aquel a mí no me interesa. Así, algo así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, señores, al momento de nosotros querer hacer las cosas. Soy el profesor Hermes José González, te invito a suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que cuando montemos un nuevo video te llegue el anuncio. Muchas gracias por su atención, Dios le bendiga y Dios le guarde.